el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Alicia dice que un total de 1.710 empleados o personas no empleados que estaban en el famoso PROPEP, el que dirige ahora el Popis de Roberto Ángel Salcedo, habían pasado a la nómina de Supérate. Y yo no voy a abundar mucho en lo que Alicia estuvo presentando en el día de ayer, pero sí le voy a hacer una recomendación al señor Manuel Andrés Brille. Si era que lo decían en el informe, aquí se le conoce como Chimbi Brilla. Chimbi aquí se le conoce como un empresario próspero, un hombre de trabajo, que en esa área empresarial ha tenido éxito y trajo en asociación aquí lo que fue el telecable Barahona, que todavía es consumido por una alta población de este municipio, que tenga la dignidad y que presente su renuncia de ese programa, porque él no merece ese tipo de humillación como la que le hizo Alicia en el día de ayer, y en el cual estuvo saliendo y solamente su nombre se repetía tantas veces. Que presente su renuncia, porque estos asuntos políticos, él no va a asumir una función en ese programa de Supérate. Ahí pudimos ver también que al que contactaron fue al señor Ángel Macías. Él dijo que sí, que él estaba laborando ya en la oficina y coordinando, cuando desde la misma oficina se dice que no, que ni siquiera sabían que esas personas estaban designadas para acá. Si se sigue buscando en ese programa Supérate con ese asunto de las famosas botellas, se va a encontrar un maco grande. Y el presidente, a través de ese programa social, va a tener problemas. Qué pena que un programa que está creado para poder beneficiar a los que menos pueden tenga que verse envuelto en un escándalo mayúsculo como este, donde salen a relucir esos salarios voluminosos y las personas que tienen que recibir una ayudita de 1.650 pesos tienen que pasar el Niágara en bicicleta. Conozco una ancianita de unos 96, 97 años que me pidió la ayuda porque la tarjeta en el mes de noviembre no le aparecían los fondos, y cuando pasamos por la ADES, la administración de estos subsidios, es la que tiene que ver con poder renovar esas tarjetas, le informaban de que estaba vencida su plástico. Estaba vencido un plástico que tenía en físico en el año 2025 para poder vencerse. Sin embargo, parece que un acuerdo con el banco que tenían ya había caducado y esa tarjeta quedaba sin función. 3 meses después, Giovanni, se entrega la tarjeta, y cuando se entrega la tarjeta, entonces se le dice a la persona que tienen que esperar al final de mes para poder pasarla, y que después que la pasan al final de mes hay que hacer un reporte para ver si Supérate puede devolverle los 3 meses que están atrasados. Pero se lo devuelven. No devuelven nada. O sea, la queja, escuchaba a personas que estaban ahí que dicen, esto es un relajo, y uno viene y te la pasan 2 meses bien, y al tercer mes entonces vuelve, que hay que hacer otro reporte porque no tiene recursos. Veía un reporte de un medio de comunicación, también un video en las redes, donde se quejaba mucha gente, y fue a raíz que lo subieron de este informe con Alicia Ortega de anoche. Hubo gente que sacó un video, no sé de cuál oficina en el país, donde la gente se quejaba y decía, pero es que no están depositando los fondos de manera permanente como en el pasado se hacía, que uno no tenía ningún inconveniente. Entonces ese programa de Supérate está confrontando problemas con esas ayuditas de 1.650 pesos que tiene la gente que cobrar cada mes. Y cuando usted escucha que hay un escándalo voluminoso porque allí se han llevado 1.710 personas más para cobrar, y no cobrar salario el mínimo que paga el Estado, que está entre 12 y 14 mil pesos, no, para cobrar salario entre 50, 60, 70. Esos empleados del famoso PROPEP, donde estaba Neney Cabrera, cobraban por encima de 70 mil pesos. Al iniciar el gobierno, la misma Alicia Ortega estuvo haciendo un reportaje de todas esas botellas, que en Barahona hay muchas de ellas, en la provincia completa de Barahona. No hay un solo municipio que no hayan 2 o 3 personas o una persona cobrando sobre esto. Y Alicia había hecho ese reportaje, lo habían parado momentáneamente, pero luego lo colocaron en el PROPEP para que sigan cobrando. O sea que si desde el PROPEP
hasta, supérate, han traspasado 1.710 personas con un promedio de 50,000 pesos que tiene que cobrar toda esa gente. Ya usted se podrá imaginar hasta dónde está llegando la nómina de un programa social que los únicos empleados que debe tener son los que están en el campo y una parte administrativa para poder gerenciar de manera eficiente cada centavo que debe recibir un dominicano que está en condición de pobreza o de pobreza extrema y que no tiene nada de qué vivir, de qué poder sobrevivir. Estos planes sociales que la gente los valora y que a la gente todo el tiempo les ha caído muy bien, sobre todo en esos momentos de la pandemia en el cual se pudo subsidiar a dominicanos, dominicanas que tenían esa necesidad y que se continuó y que inclusive el presidente Abinader ha aumentado la cantidad de beneficiarios. No puede relajarse de esa forma. Hay 100,000 instituciones en el Estado en la cual pudieron haber colocado todas esas botellas y que pueda crear ese tipo de ruido, pero sobre todo del ruido que pudieran hacerle daño a un programa que está destinado a poder beneficiar y paliar un poco esos altos niveles de pobreza que indicadores manifiestan en la República Dominicana. Un país así no puede bajar esos indicadores de pobreza. ¿Cómo lo va a bajar si el gobierno, que tiene que destinar esos recursos para que la gente pueda paliarse un poco su situación, entonces destina la mayor cantidad de ese presupuesto para pagar esas voluminosas botellas de gente que no sabe ni siquiera qué haría en una de estas instituciones? Supóngase usted que al señor Chimbi Brilla se les tenga que asignar una función en el programa Supérate. Tiene que ser una función de gerencia, tiene que ser una función de funcionario por la cantidad que tiene esa remuneración. Son 100,000 pesos mensual que está cobrando y que por eso amerita ya de una oficina, amerita de unas funciones que están comprometidas con poder rendirle una labor al Estado. Y esto ha existido siempre, esto ha sido un asunto parasitario que los diferentes gobiernos han implementado aquí en la República Dominicana, pero fue uno de los temas en los cuales más énfasis hizo el mismo presidente hoy de la República cuando estaba en oposición y cómo criticaba al Partido de la Liberación Dominicana, su presidente de la República en ese entonces, Danilo Medina, de que tenían nóminas parasitarias. Inclusive este tipo de programas de investigación como el de Alicia Ortega varias veces estuvo hurgando en instituciones que las nóminas las tenían abultadas y las tenían también con salarios muy por encima del promedio, muy fuera de lo normal, para gente que ni siquiera se arrimaba por esas instituciones a cobrar. Entonces, si este país se quiere institucionalizar y se quiere combatir seriamente lo que es la pobreza, en algún momento los gobiernos que podamos tener, comenzando por este de Luis Abinader, tienen que aterrizar y entender de que ese clientelismo y ese populismo para garantizar los votos que él quiere para la reelección, tendría que eliminarlos, tendría que sacrificarse un poco y adecentar lo que es la nómina pública, adecentar lo que es ese presupuesto que requiere que se invierta en áreas importantes de desarrollo para este país. Aquí se está hablando que pacientes de medicamentos de alto costo siguen muriendo porque el Estado no se lo está facilitando, porque en el Ministerio de Salud Pública no hay los recursos para poder enfrentar esta situación. Entonces, cuando tú estás dilapidando por otra vía del presupuesto nacional, el dinero está sobrando, ha dicho el propio presidente. El presidente, pero eso es un tema demagógico del presidente. No está sobrando nada porque los pacientes, los familiares de pacientes de alto costo, medicamentos de alto costo, están denunciando de que no tienen la facilidad de tenerlo y que hay gente que está muriendo. Y usted ve en otras áreas importantes también cómo es que no se atienden porque no hay recursos. O sea, uno veía reportajes hace poco de personas sentadas tembló en un hospital recibiendo oxígeno, hay en otros que no hay oxígeno, que no hay los medicamentos que se requieren. Entonces, dada esa situación, un país no puede continuarse gerenciándose de esa forma, mucho menos cuando de manera jactanciosa
se puede decir que de 150,000, 200,000 personas que podían existir en esos programas sociales, se ha llevado a más de 300,000. Bueno, 300,000 nuevas se sumaron para que el pueblo pueda entender que se está enfrentando la pobreza seriamente. Entonces tú relajes un programa como ese, destinando una partida cuantiosa para parasitismo político, porque así es que hay que denominarlo. Entonces, con esa realidad que tenemos aquí en este país, no vamos a poder avanzar. El presidente no va a poder enérgicamente, como lo hizo el pasado 27 de febrero, tratar de convencer a una ciudadanía de que en verdad él está propiciando el cambio que había prometido durante la campaña pasada, porque no está aconteciendo así, porque aquí se necesitan hechos, no palabras de que nos puedan llevar a la realidad de que los dominicanos ya necesitamos tener la nómina saneada, necesitamos tener la inversión que se requiere en cada rincón del país y en cada área de importancia, como la salud, como la misma educación, que a pesar de tener un 4% destinado, no se ven resultados tan tangibles de lo que pudiéramos tener con la calidad y también con la misma eficiencia y las infraestructuras que se pueden requerir, y que inclusive el año pasado el gobierno, a través de un presupuesto complementario, trató de quitarle más de 5,000 millones de pesos a ese Ministerio de Educación porque no sabía qué hacer con el dinero. Entonces aquí se requiere de una planificación sincera, y una planificación sincera va a conllevar de corregir ese tipo de errores que se cometen en programas como ese de Supérate, que por dignidad a esas personas envejecientes no puede tener esos contratiempos de que los recursos no les llegan mensual a todos y que se destinan para salarios muy altos en todo el país, porque no es solamente Barahona, a lo mejor lo de Barahona es lo de menos, pero se ha estado diciendo que en otros lugares de este país también se han llevado muchos empleados a ese programa de Supérate, y ojalá y el presidente Luis Abinader haya visto a Alicia Ortega anoche, se lo hayan mandado para que él pueda despertar de esa realidad. Bueno, ha sido un tema que desde hace días, ¿verdad? Hace como 2 semanas ha estado en la palestra pública concerniente a esa situación, de esos nombramientos que salieron en esa nómina del programa Supérate. Tenemos ahí la línea telefónica, el 809-524-4907, línea internacional, el 855-524-4907. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, mi amigo hermano Wilton Mercedes. Juan Lafontaine le habla. Hermano Juan Lafontaine, adelante. Wilton, de verdad que yo me siento indignado. Ese comentario de Daniel no tiene desperdicio. Yo soy un agente del PRM, hay que recordarle a estas personas barahoneras que tienen esos sueldos, que deben tener un poco más de dignidad, que son empresarios adinerados, que muchos compañeritos y otros profesionales de otros partidos también de Barahona necesitan no ese sueldo, sino que se le distribuyan entre otros. Y de verdad que estoy indignado porque mucha gente como yo votó en contra del partido anterior porque existía esa situación. Y si llegaron algunos que estaban en el otro partido y se llevaron su pandilla para que cobren esos sueldos, porque el que cobra una botella no tiene dignidad, a no ser que tenga una situación de salud o de vejez que no le permita rendirle una labor al Estado. De verdad que el presidente de la República es un hombre honesto y serio y debe sobre todo sacar a esa persona de esas nóminas y ellos mismos salirse por dignidad, porque de verdad que me indigna esa situación. Los barahoneros debemos, y se empezó por Barahona, en el país hay muchas situaciones similares. Señores, yo condeno esa situación. Aquellos que tienen esas nóminas, que se salgan por dignidad. Es cuanto. Estoy muy molesto con esta situación. Muy buenos días. Gracias, Juan Lafontaine, por tu llamada. Buenos días. Buenos días. Wilton, Sí. ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Estoy Dios. oyendo el comentario de mi amigo Daniel Urbay. Y a la Fontay también le voy a contestar que es mejor estar bregando con esos terrenos que están quemando en todo el área de medio ambiente. Medio ambiente, ¿sabe? Pero le voy a contestar a Daniel. ¿Ustedes saben cuánto cobraba Carlos Florian? Se lo voy a dar con nombre. Carlos Florian, cuando estuvo en Industria y Comercio como supervisor.
300,000. No, Goyón, eso no es así. No, Goyón, no es así. 300,000 pesos cobraba Carlos Floriano. No. Porque no es así, no es verdad. Ustedes ahora quieren venir a cambiar un panorama de lo que la corrupción que hacía el PLD. A mí me fueron ofreciendo 60,000 pesos y no me vendí. Ustedes lo hacían peores. Goyón, entonces, gracias por tu llamada. Pero contéstale eso a Alicia Ortega, quien fue el que hizo un amplio reportaje en torno a eso. Porque Goyón, mi amigo Goyón no está diciendo. Buenos días. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué dice la gente? Lo mismo que cobra Carlos Florian es lo que cobra Garavito, porque tienen la misma función. Sí, pues no dejaron que hablara. Los dos gobiernos tuvieron botellas similares. Ay, mi los madre. dos. Botellones. Deshonrosas. Buenos días. Su nombre, por favor. Sí, Leonides. Pero yo les digo una cosa. Hoy en día, eso que está pasando, antes todo eso te pasaba y era peor, es verdad, como de un follón ahí. Es verdad eso. Lo que pasa es que ustedes ahora están mirando ahora diferente. Ahora no, ahora hay que atacarlo. Pero la cosa no es que voy a apoyar la cosa mal hecha, los mal hechos mal hechos. Pero tú sabes, Daniel, que tú estuviste ahí, el programa lo estoy viendo del siglo, y yo lo oí a ustedes, ¿entiendes? Es verdad que la cosa no la vamos a aceptar, pero en este comercio hubo mucha botella, pero mucha y grande. Que pase buen día. Gracias por tu llamada. Dijimos que en el pasado se cometieron esos errores, claro, y que el presidente, uno de sus discursos de campaña era que eso tenía que cambiar. Y que por eso sacaron al PLD. El cambio. Claro. Todos esos actos de corrupción. Claro. El país se expresó contra el PLD por todos esos actos de corrupción. Los errores son errores. No crean no le pueden dar derecho a nadie. Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo están todos? Radamés de este lado. Radamés, adelante. Fíjate lo que pasa cuando, por ejemplo, una persona millonaria, vamos a decirlo así, está cobrando un sueldo en el Estado. Cuando esa persona cobra todos los meses, esos 100,000, 50,000, 80,000 pesos se quedan en el banco intacto. Si ese dinero se hubiera repartido entre personas humildes, ¿dónde ustedes creen que va el dinero? Va a los mercados, va a la pulpería, va aquí, va a la fritura. O sea, ese dinero circula en el pueblo. Pero cuando es un millonario que lo recibe, lamentablemente, mi hermano, no va a circular por parte, porque eso se queda en esa cuenta sin moverse, no se sabe por qué tiempo. Decían que en una sola casa entran 500,000 y pico de pesos todos los meses. ¿Ustedes creen que ese dinero se queda guardado? Imagínense 500,000 de pesos repartidos en un barrio. ¿Cuántas personas humildes se podrían beneficiar? Buen día. Ahí está tu llamada, Radamés. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Winston. ¿Están ustedes, muchachos? Sí, buenos días. ¿Quién habla? Le habla Manolo de aquí, del barrio San Diego. Adelante, Manolo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué estas cosas pasan en el Estado cuando llega un gobierno? Porque es que el dominicano, por todo nos vendemos. Este señor fue regidor una vez en Barahona y después presidente de la sala capitular, el señor Chimbi. Yo me pregunto, ¿qué le suma el señor Chimbi a la sociedad de Barahona? Porque ese hombre no se ve ni en los centros espiritistas de Barahona, señores. Gracias, muchas gracias. Ahí está su llamada, ¿no? Él es un ente social, un empresario sí, muy respetado de esta provincia, esta región. Señores, agradecemos a cada uno de ustedes su participación como cada mañana en la Universidad de la Información, Acción Mañanera.